Bienvenido a Ajedrez Fácil. En este video hablaremos sobre la seguridad del rey. Ya sabemos que el objetivo de una partida es darle jaque mate al rey del rival, así que la seguridad del rey siempre va a ser algo de gran importancia. La mejor manera que tenemos para proteger al rey es realizar el enroque, y lo más común es que lo hagamos en el flanco de rey que en el flanco de dama. Para enrocarnos en el flanco de rey necesitamos menos tiempo, además de que el rey queda mejor protegido. Hay que tener en cuenta que generalmente realizamos jugadas con los peones centrales para darle movilidad a nuestros alfiles, y muchas veces estos peones se cambian por los peones del rival. De allí que las columnas centrales sean las más propensas a quedar abiertas, y si hay forma de aprovecharlas con las torres y atacar al rey, este rey expuesto podría quedar en mayor peligro. Una forma común en la cual podemos desarrollar nuestras piezas sería la siguiente. Aquí vemos que las blancas han desarrollado sus piezas del flanco de rey y se han enrocado. Este rey ahora está bien protegido ya que tiene una barrera de peones que lo protegen de los ataques frontales, mientras que si estuviera en el centro, por ejemplo en su casilla inicial, podría ser atacado por una de las torres del rival. Entonces es buena idea quitar al rey del centro ya que en esa posición quedaría muy débil. Vamos a ver un ejemplo de ello. En este ejemplo, blancas y negras empiezan abriendo con sus peones centrales y desarrollando sus piezas a buenas casillas, desde las cuales controlan tanto casillas importantes del centro como atacan también casillas cerca al rey. También tienen muy en cuenta el centro, como lo han hecho las blancas aquí. Lo más común aquí es que las negras jueguen caballo por E4, aprovechen ese peón y las blancas tratan de jugar a un ataque mucho más rápido. Tratan de desplegar sus piezas rápidamente para compensar el peón de menos. Miremos qué sucede si, por ejemplo, las negras juegan D5. Y en este momento se ha abierto la columna E. Las blancas deciden enrocarse para poner su rey a salvo y supongamos que las negras juegan alfil por, peón por y caballo B6. Aquí las negras deberían enrocarse. Su caballo está defendido por la dama, así que no tiene problemas de que el alfil lo ataque. Lo mejor aquí sería enrocarse. Pero las negras juegan caballo B6. Buscan atacar al alfil de C4 y posteriormente enrocarse. Pero lo que no se dan cuenta es que las blancas no tienen necesidad de defender el alfil, sino que pueden jugar directamente torre E1. Y ahora vamos a ver los problemas que tiene este rey en el centro. Hasta antes de esta jugada todo iba en orden, pero tras torre E1 vemos que las negras quedan mal ubicadas. Si tratan de bloquear, por ejemplo con el caballo, para luego defenderse, ya poder realizar el enroque, se topan con alfil A3. Y ahora son dos piezas las que atacan este caballo. No les sirve a las negras capturar en C4, ya que viene torre por E7. Este rey puede retirarse acá y viene torre D7 con un ataque descubierto al rey que les permite a las blancas ganar la dama. Así que esa jugada no podía realizarse. Si se defienden aquí, por ejemplo, con alfil E6, simplemente cambio y gano un peón y nuevamente el rey sigue en una posición expuesta. Vamos a ver qué pasa si las negras deciden jugar el rey a F8 para no perder material. En esta posición yo ya podría realizar una jugada tranquila como alfil B3 y conservo cierta ventaja, ya que el rey negro está más expuesto. Las negras no han cumplido ese propósito de la apertura que era ubicar al rey en una posición segura. Pero hay una jugada mejor, y es alfil por F7. Sacrifican material para abrir aún más la posición del rey. Si las negras no capturan aquí, simplemente he ganado un peón sin ninguna compensación. Y si capturan, empieza un ataque muy fuerte. Viene caballo G5. Este rey, si va por ejemplo a F8, nos permite la rápida activación del alfil con jaque. Y tras rey G8, dama B3 va a tener problemas similares a los que veremos en la línea principal. Vamos a ver otra alternativa. Si por ejemplo baja hacia el centro con rey F6, puede venir algo como dama F3, un jaque molesto. Nuevamente jaque, ese rey ha quedado muy expuesto y caballo E6, descubriendo un ataque del alfil y al mismo tiempo atacando la dama y con algunas ideas muy peligrosas también de capturas cerca al rey que le pueden llevar al mate muy rápido.
Vámonos aquí con la variante principal que sería rey G8. Vendría entonces dama B3 con jaque. Si a este jaque responden moviendo el rey a F8, recibirán mate de inmediato. Y si responden con dama D5, tendríamos mate en la octava fila. Vemos las dificultades que afronta un rey en el centro. Si las negras quieren tapar este jaque con caballo D5, se encuentran con un brillante sacrificio de dama. Dama por D5, las negras no tienen más que mover el rey o capturar esta dama y recibirán mate en la jugada siguiente. Vemos aquí entonces los problemas a los cuales puede enfrentarse un rey en el centro, que se agravan como en esta situación cuando nuestro rival tiene líneas abiertas para que las piezas salgan rápidamente al ataque. Entonces tenemos que recordar que no enrocarnos es una de las razones principales por las cuales perdemos rápidamente. Y también es importante destacar de esta partida el momento en el cual las blancas ignoran la amenaza sobre su alfil y realizan este jaque que obliga al rey a quedarse en el centro o a perder material. Si debilitamos rápidamente la posición del rey, podemos perder muy rápido. En nuestro video sobre los mates rápidos ya vimos este mate que se llama el mate del loco, en el cual bastan solo 2 jugadas para que el blanco reciba mate. Las 2 jugadas de peones debilitaron mucho la diagonal cerca al rey y por esa razón se pierde la partida. Si quieres ver cuáles son los otros mates más cortos que pueden producirse en la apertura, te recomiendo ver nuestro video que te dejo por acá. Hay que tener en cuenta que en la posición inicial hay una debilidad muy importante, que es la debilidad de la casilla F7 o la casilla F2. Si nos damos cuenta, este peón solamente está defendido por el rey, mientras que otros peones, por ejemplo los peones centrales, están defendidos por hasta 4 piezas cada uno. Hay que tener en cuenta que la mayoría de peones están defendidos solo por una pieza, pero solo el peón F está defendido por la pieza más importante, que es el rey. Entonces suelen haber muchos problemas cuando se empieza un ataque sobre esta casilla o cuando este peón se mueve. Vamos a ver un ejemplo. Vemos que aquí las blancas juegan E4, E5 y caballo F3, algo normal. Están luchando por controlar el centro y este caballo ya está atacando al peón central de E5. Si las negras deciden defender a su peón con F6, realizarían una mala jugada. Debilitan mucho la diagonal de H5 a E8, además que este peón le quita la mejor casilla a su caballo. Pueden afrontar varios problemas. Aquí las blancas podrían jugar caballo por E5, sacrificar este caballo, y si es capturado, podríamos seguir por ejemplo con dama H5. Un ataque sobre el rey, el peón no puede bloquear este ataque porque viene dama por E5 con ataque doble y ganamos gran cantidad de material. Y si mueve el rey, puedo continuar con mi ataque. Dama por E5 y saco rápidamente mis piezas al juego. H4 con la amenaza de H5. Y si él detiene esta amenaza, podría jugar por ejemplo alfil por B7, con ataque sobre la torre y tratando de desviar este alfil que defiende una casilla muy importante. Mientras ese alfil captura acá, puede venir algo como dama F5. La única jugada disponible para el rey es rey H6 y viene E4. Una nueva pieza se suma al ataque. Vemos qué expuesto queda ese rey. Y alfil por G5 con una gran ganancia de material dado el ataque al rey y a la dama al mismo tiempo. Volvamos a la posición tras F6. Aquí las blancas también podrían continuar sin necesidad de sacrificar material con alfil C4, aprovechando las diagonales de casillas blancas cerca al rey. Las negras, por ejemplo, desarrollan su caballo y podría venir una jugada como caballo H4, que descubre esta diagonal para la dama. Lo ideal aquí sería que las negras jueguen G6. La posición sigue siendo un poco débil, pero ya han parado algunas amenazas. Si las negras aquí juegan algo como G5, estarían cometiendo un grave error y vemos las dificultades de haber movido ese peón de F7. Viene dama H5 con jaque. Única jugada, rey E7 y recibirían mate tras caballo F5. Un desastre para las negras por haber movido el peón de F en la apertura. Entonces, cuando jugamos aperturas abiertas, que son las que surgen de E4, E5, siempre tenemos que tener en cuenta la debilidad del peón de F. Ya vimos qué sucede cuando este peón se mueve y las diagonales que quedan débiles, pero también
podemos emprender un ataque sobre este peón. Vamos a poner un ejemplo en el cual van desarrollando tranquilamente las piezas. Si yo aquí pienso en desarrollar el caballo del flanco de rey antes que el alfil, me estaría metiendo en problemas, ya que inmediatamente las blancas juegan su caballo a G5, y son dos piezas las que atacan al peón de F7. Y no tengo ninguna buena forma de defenderlo. Las negras tienen varios problemas, ya que si las blancas capturan con caballo estarían realizando una amenaza sobre la dama y la torre al mismo tiempo. Y si las blancas capturan con su alfil, el rey perdería su derecho a enrocarse, aparte del peón que se pierde. Las negras podrían tratar de defenderse con D5, pero tranquilamente ya capturé un peón y ya tengo ventaja. Y si bloquean con el alfil, pues simplemente voy a ganar aquí un peón. Y nuevamente el rey queda en una posición más débil. Volvamos entonces a la posición antes de caballo F6. Aquí las negras podrían evitar los problemas con su peón de F7 si desarrollan primero el alfil. Al desarrollar el alfil a E7, el caballo no puede ir a G5. Si por ejemplo juegan enroque corto y tras caballo F6 quieren ir con su caballo a G5, esta no es una muy buena idea. A pesar de que las blancas tienen las dos piezas amenazando sobre F7, las negras pueden defenderse fácilmente con enroque corto. Y la torre y rey están defendiendo ahora este peón. ¿No sería una buena idea para las blancas continuar con caballo por F7 y cambiar este caballo y el alfil por un peón y una torre? En cuanto al valor de las piezas, las blancas han entregado dos piezas que valen 6 puntos por otras dos de las negras que valdrían lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que las de las blancas estaban bien desarrolladas, mientras que la torre de las negras no cumplía un papel muy importante. Entonces es un cambio que no mejora la posición de las blancas. Vemos aquí que solamente se han enrocado y tienen una pieza en juego que es el caballo, mientras que las negras ya tienen varias piezas en juego, y este rey no tiene tanto problema sobre las diagonales blancas, ya que las blancas carecen de su alfil que pueda aprovechar estas casillas. Generalmente los principiantes podrían realizar este cambio creyendo que el rey negro queda más expuesto, pero si ya vamos adquiriendo experiencia nos damos cuenta que las dos piezas que entregamos eran más valiosas. De hecho, si este rey quiere, puede ir a G8 en una jugada y volver a una posición más segura. Y las piezas negras están mejor dispuestas para lo que se avecina. Bueno, con eso finalizamos este video sobre la seguridad del rey. Recordemos que este es uno de los objetivos principales de la apertura, junto con el rápido desarrollo de las piezas y el control del centro. En próximos videos seguiremos ampliando nuestras ideas para jugar mejor la apertura, así que si no quieres perderte estos videos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.